Hola familia Crosspoint, es genial estar con ustedes nuevamente. Esta semana, en nuestra exploración de la sabiduría, tenemos una especie de segunda parte de la semana pasada. La semana pasada vimos la riqueza de la sabiduría y esta semana descubriremos cómo se vive realmente en la sabiduría. ¿Quién de ustedes es sabio y entendido? Que muestre por su buena conducta que sus obras son hechas con mansedumbre que le da la sabiduría. Estas palabras son de Santiago capítulo 3, versículo 13. Nos confrontan directamente, no solo con la pregunta, sino con la expectativa. La sabiduría, tal como la describe la Biblia, no se trata simplemente de intelecto o perspicacia. No se trata de cuánta teología has dominado o cuán elocuentemente puedes explicar tus creencias. La sabiduría se muestra en cómo vives, cómo caminas por el mundo y, lo más importante, cómo tratas a las personas que te rodean. Santiago continúa en los versículos 14 y 15, describiendo un marcado contraste entre dos tipos de sabiduría. Esta es la sabiduría de lo alto, el tipo que refleja la naturaleza de Dios. Y luego está una falsa sabiduría, una que parece impresionante a distancia, pero que está arraigada en la ambición egoísta y la envidia amarga. No se anda con rodeos. Este tipo de sabiduría, dice, no desciende de lo alto. En cambio, es terrenal, puramente natural, incluso diabólica. Conduce al desorden y a toda clase de malas prácticas. Esta es una verdad aleccionadora. La forma en que nos relacionamos con los demás, la forma en que nos comportamos en la comunidad, revela si nuestra supuesta sabiduría es de Dios o simplemente una sombra de ella. Lo que vemos en este pasaje es que la verdadera sabiduría es inseparable del carácter, y el carácter se prueba en las relaciones. Puedes citar las escrituras con fluidez, asistir a todos los servicios de la iglesia, dirigir estudios bíblicos o ser la persona más elocuente en tu grupo. Pero si tus intenciones están marcadas por la dureza y el orgullo, los celos o la manipulación, entonces Santiago dirá que tu sabiduría no es de lo alto. La sabiduría de Dios cambia la forma en que vivimos con los demás. Nos humilla, nos suaviza, produce buen fruto. Santiago describe la sabiduría de lo alto de una manera profundamente relacional. Es primeramente pura, no contaminada por motivos egoístas, luego es pacífica, no provoca conflictos solo para ganar discusiones, no busca una pelea, busca reconciliación. Este tipo de sabiduría es amable, se encuentra con las personas donde están, con comprensión y compasión, es condescendiente o dócil. No es un sentimiento de ser débil o pasivo, sino en estar dispuesto a escuchar, abierta a la corrección y dispuesto a ceder en cada paso apropiadamente. No exige la perfección de los demás, perdona, extiende la gracia, es sin incertidumbre, estable conscientemente, no se deja llevar por cada viento de opinión o emocional y sin hipocresía, sin máscara, sin manipulación, sin pretender preocuparse cuando el corazón está cerrado. Al leer estas cualidades, comienzas a darte cuenta de cuán contracultural y cuán cristocéntrica es realmente este tipo de sabiduría. Vivimos un mundo que a menudo equipara la sabiduría con ser astuto, estratégico, exitoso. Pero la sabiduría de lo alto no se mide por la inteligencia o el avance profesional. Se mide porque también amas, cuando fielmente sirves, cuando humilladamente caminas y te encuentras con otros, cuando pacíficamente vives. Y luego Santiago dice algo hermoso y convincente. Y la semilla cuyo fruto es la justicia se siembra en paz, para que los que hagan la paz. La justicia no crece en el suelo del conflicto y el interés propio. Crece donde la paz ha sido sembrada por personas comprometidas en preservarlo. En otras palabras, las personas sabias no son solo personas pacíficas, son pacificadoras.
hacen el trabajo arduo de crear un espacio donde otros pueden prosperar. No solo evitan el conflicto, aportan calma en él. No solo guardan silencio para preservar una falsa armonía, hablan la verdad con amor, siempre apuntando a la sanación y a la restauración. Este pasaje nos invita a examinar detenidamente nuestras relaciones. ¿Cómo se ve la sabiduría en tu hogar, en tu matrimonio, en tu forma de ser padre? ¿Cómo se ve en tu iglesia, tu lugar de trabajo, tus amistades, tus interacciones en línea? ¿Estás cultivando la paz o estás sembrando semillas de inquietud? ¿Estás marcado por la mansedumbre o la gente siente que necesita prepararse cuando habla contigo? ¿Son tus palabras dadoras de vida o simultáneamente corrosivas? La vida cristiana no es simplemente un camino privado con Dios, es un viaje comunitario. Dios nos ha puesto en familias, iglesias, lugares de trabajo y vecindarios por una razón. La sabiduría que Él da destinada a servir quienes nos rodean, no solo a ayudarnos a evitar el dolor o ganar influencia. Y es en estos espacios, en lugares desordenados, complejos, hermosos y rotos de la comunidad, donde la realidad, nuestra sabiduría, es probada y revelada. Piensa en las relaciones en tu vida que están tensas en este momento. ¿Dónde ha tomado el liderazgo el orgullo en el lugar de la humildad? ¿Dónde ha reemplazado la amargura y a la misericordia? ¿Dónde ha sido el silencio más fácil que la verdad hablada en amor? ¿Dónde has querido demostrar que tienes razón en lugar de buscar que es correcto para la relación? Estos son los lugares donde la sabiduría de lo alto quiere obrar. Este tipo de sabiduría no viene naturalmente. La mansedumbre no siempre se siente fuerte. Hacer la paz puede ser agotador. La misericordia puede sentirse arriesgada. Ceder puede sentirse como debilidad. Y sin embargo, este es el camino de Cristo. La sabiduría que viene de lo alto refleja el corazón de Jesús mismo, quien no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se vació a sí mismo, tomando forma de siervo. Él encarnó esta sabiduría perfectamente y ahora nos invita a caminar en ella por el poder del Espíritu Santo. Nuestra elección hoy es simple, pero no fácil. ¿Le pedirás a Dios esta sabiduría? No solo sabiduría para tomar decisiones, sino sabiduría para las relaciones, sabiduría sobre cómo hablas, cómo respondes, cómo sirves, cómo guías. ¿Permitirás que el Espíritu Santo refine no solo lo que crees, sino cómo te comportas con las personas más cercanas a ti? A veces el testimonio más poderoso del Evangelio no está en las palabras que decimos, sino en la forma en que vivimos entre los demás, en nuestros hogares, en nuestra iglesia, en nuestros desacuerdos, en nuestra bondad cuando otros esperan represalias, en nuestra paciencia cuando otros explotan, en nuestra mansedumbre cuando el mundo aplaude la agresión, en nuestra misericordia cuando el juicio sería más fácil. Estas son las huellas dactilares de la sabiduría de lo alto. Que seamos un pueblo marcado por ese tipo de sabiduría, pura, pacífica, amable, llena de misericordia y buenos frutos, sin incertidumbre, sin hipocresía. Que sembremos las semillas de la justicia en el suelo de la paz, por la gracia de Dios y para el bien de ellos, el que Él ha puesto a nuestro alrededor. Porque al final la sabiduría no es solo lo que sabes, es como amas, es como tratas a la gente, es como vives el Evangelio día a día, momento a momento, persona por persona. Ahora, vayamos a ser sabios.